Silvia Ruth Altman es licenciada en musicoterapia y profesora de antropología energética desde hace más de 45 años. También es facilitadora en constelaciones familiares. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de musicoterapia. Entre sus formaciones se destacan Healing Voice en Inglaterra, Vox Mundi, Argentina, Brasil y Estados Unidos, Experiencia somática para el trabajo del trauma, de Peter Levine, posgrado en acompañamiento en final de vida, de la asociación El Faro, el posgrado en técnicas corporales terapéuticas en la USAL. Es parte del equipo docente del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Da charlas y cursos de antropología energética y encuentros de la voz en la armonización interior, en Argentina y en el exterior. Facilita constelaciones en forma grupal, individual, online y presencial en Argentina y el extranjero. Desde siempre se interesó en la integración de la música, la espiritualidad y la sanación. Sus tres pilares, antropología energética, musicoterapia y constelaciones familiares, le permiten investigar y desarrollar esta integración. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bueno, bienvenida. ¿Silvia o Ruth? Mira, ahí vas a ver que dice Silvia, dice Ruth, dice Dawá. Así que el tema de los nombres es un tema en sí mismo. Hay quien me llamas, hasta mis 27 años me llamaron Ruth, después por de X motivo Silvia, y después hoy mucha gente me llama Dawá, que es mi nombre energético, digamos el de vibración más alta. Así que todos son posibles. Hay gente que me llama Ruth, Silvia. Yo te conozco como Ruth, así eras mi profesora en la universidad. Bienvenida, Ruth, entonces. Ok, en esa época era Ruth entonces. Bueno, gracias por aceptar esta invitación al podcast. Gracias a vos por la invitación, por tu interés en lo que hago. Me gustaría que comenzáramos charlando acerca de Cantos hacia la Paz, que cuentes de qué se trata este trabajo. Bueno, cómo no. Cantos hacia la Paz es un proyecto que surgió aún antes de la pandemia. En realidad, yo venía trabajando con la voz de una forma multicultural desde hace mucho tiempo y había tenido distintas formaciones en ese tema hace más de 20 años y hacía todo un trabajo, podríamos decir un trabajo interior a través de la voz y el cuerpo. Y había, por ejemplo, un tipo de encuentro que yo lo llamaba o lo llamo la voz en la armonización interior, donde trabajábamos a partir del sonido de la voz y a través de distintos cantos en lo que era justamente la armonización interior. Bueno, pero hubo un momento en que surgió este proyecto específico con una amiga que nos reencontramos después de como 55 años o algo así. Habíamos sido compañeritas de la escuela cuando éramos muy pequeñas y nos reencontramos y hay un movimiento en el mundo que son mujeres que están a favor de la paz, una cosa así. Sobre todo surgió, fíjate vos, entre mujeres judías y árabes en Israel, ese movimiento. Y había alguien acá que también llevaba adelante ese movimiento. Y bueno, y en un momento no sé cómo surgió la idea de hacer algo musical con esa idea, ¿no? Y entonces, de esos espacios que yo tenía de la voz en la armonización interior, empezamos a generar ahora con esta amiga, Susana Chámez, espacios que lo llamamos Cantamos hacia la Paz, unos años antes de la pandemia. El espacio era como la intención, la idea de que, viste, hay gente que quiere la paz y entonces hace cosas, hasta puede hacer la guerra en nombre de la paz, o piensa que la paz se logra haciendo algo afuera para cambiar el mundo. Y mi idea, y mi amiga también está de acuerdo, es que la paz, o mi manera, lo que a mí me gusta es el trabajo interior, para que si cada uno hace su trabajo interno, eso se va a irradiar en el afuera. Entonces, con esa idea, por eso lo llamamos no cantos de paz, sino cantamos o cantos hacia la paz, ¿no? Donde la idea era trabajarse uno
a través de la vibración y de distintos cantos, de distintas liturgias y del encuentro con otros, obviamente, para ir logrando un estado interno donde eso se vaya irradiando. Y lo que fue pasando fue que en esos encuentros mensuales había gente que venía suelto y había gente que venía sistemáticamente siempre. Y la verdad es que fue una coincidencia que las que venían siempre eran un grupo de mujeres. Entonces decidimos como separar el espacio en dos. Uno que es abierto a todos y es libre y es una vez al mes, etcétera, y que de hecho ahora en marzo retomamos ese espacio. Y el otro espacio era con las personas que tenían ganas como de comprometerse con un proyecto. ¿Y qué era ese proyecto? Era, o sea, nos reuníamos además en otro momento para ir preparando de todo lo que hacíamos un repertorio y agregarle voces por ahí y otras cosas para que podamos salir al mundo de alguna manera a irradiar eso que estábamos generando. Y así fue como justo antes de la pandemia estuvimos cantando en distintos templos, sinagogas, espacios de desarrollo personal, en encuentros donde se hacían determinados trabajos y nos invitaban a cantar hacia el final, en encuentros de este grupo de mujeres hacia la paz también nos invitaban a cantar y llevábamos nuestros cantos en distintos idiomas, de distintas liturgias. Y yo dirigía musicalmente este grupo. Con Susana lo organizamos, pero ella no viene específicamente de la música, ella es licenciada en psicología, pero pero lo hacíamos juntas y yo coordinaba la parte musical en acuerdo con el grupo y así se fue desarrollando y fue muy hermoso, empecé a irradiar eso afuera hasta que llegó la pandemia y en la pandemia de alguna manera eso se detuvo, sí, aunque nos reunimos así y después de la pandemia tuvimos algunos encuentros así y la idea, en realidad el grupo quiere continuar, así que en marzo la idea es que continuemos ambas cosas, ¿no? Los espacios abiertos a todos, que alguien puede venir una vez suelta y después no venir, y el proyecto específico de Cantamos hacia la Paz como un grupo que se compone de personas que se comprometen con ese proyecto, ¿no? De no solamente ir desarrollando un encuentro, un repertorio que nos haga bien a nosotras, sino además ir llevándolo a distintos lugares, sea a una plaza, sea a un encuentro de coros, si se da también, sea a una iglesia, sea a una sinagoga, sea a donde sea que venga bien compartirlo. Y también en los encuentros, cuando eso lo hacemos en encuentros, no solamente el grupo hace algo, sino que también se invita por momentos a quien escucha a que también participe y haga algo, digamos, con la vibración, con el sonido, y yo llevo mis instrumentos, algunos hindúes, algunos africanos, y bueno, hacemos cosas para sentir la diferencia de las frecuencias, no en cuanto a altura del sonido, sino frecuencias que genera una música si pertenece a una cultura o a otra, vivenciarlo y desplegar eso también. Y muchas veces en estos espacios las personas se preguntan si para participar hay que saber cantar, ¿no? Hay mucho siempre de esa idea de no, no voy a ir porque no sé cantar, mi voz es fea, no me van a dejar entrar, me decían que no podía cantar. Tal cual. Mira, el tema es así, nuestro aparato, digamos, fonador, no fue hecho para el canto y el canto se logra cuando se conectan tres elementos. Lo que es la parte neurológica misma, lo que es el oído y lo que es la parte fonatoria, que lo usamos normalmente para hablar. Y en todos los grupos que yo hago de la voz en la armonización interior y todo, el lema es, quien tiene voz puede cantar, quien tiene un cuerpo y lo puede mover, puede bailar, o sea que no está reducido a las personas que tienen una voz especialmente linda o afinada, sobre todo el encuentro libre, abierto. Entonces es abierto a cualquier persona y la idea es que cualquier persona puede, mi idea es esa, que si quiere desarrollar su voz y no afina, por ejemplo, puede hacer trabajos para llegar a afinar. Mm. Ahora, luego, cuando hacemos el grupo de las personas comprometidas, no nos ha pasado que haya alguien que realmente cante totalmente en otro tono, pero si fuera así y estuviera interesada por la intención del compromiso y todo eso,
haríamos por ahí un trabajo en paralelo para que esa persona pueda afinar, porque ya tiene el grupo que es de personas comprometidas y cerradas, tiene además un objetivo específico musical. Mm, Pero la idea es que no es que no pueda estar, sino que si no nos pasó, pero si alguien muy desafinado tendría que hacer un trabajo en paralelo para poder realmente cantar lo que se hace, ¿sí? Así mm, que no, está abierto a todo el mundo y está estas dos posibilidades, pero hay un espacio donde no se requiere absolutamente ningún tipo de ni conocimiento, ni siquiera afinación, ni nada, no. bien. Bueno, siempre es bueno aclararlo, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que sí, que se sienten convocadas a este tipo de actividades y bueno, si no tienen la posibilidad de hacer la pregunta, muchas veces hasta incluso, sí, da vergüenza, ¿no? Hacer, la pregunta, yo puedo, no lo sé, eh, y bueno, es lindo escucharte decirlo vos misma. Y en tu trabajo, en tu extenso trabajo en relación a la voz, apareció la musicoterapia. Entonces me preguntaba qué fue primero, si el trabajo con la voz, si la musicoterapia, y cómo surgen luego las constelaciones familiares en tu camino. Bien, mira, en realidad yo te podría decir que la música en general, más allá de lo específico de la voz, es algo que existe en mí, creo que antes de mi gestación, o sea, hablando de las constelaciones familiares que abarcan, que habla de la relación o el linkeo de nuestro con nuestro sistema familiar, la música forma parte de mi sistema y de mí desde que nací. Y siempre sentí que la música era para mí un refugio, un lugar importante. Y de hecho, cuando yo empiezo con las constelaciones, que es lo último en lo cual me especialicé, Ujú, que las conocí hace unos 20 años y hace 19 empecé a meterme a fondo en esto y que ahora forma parte de mis actividades principales, hacer constelaciones grupal, individual, online, presencial. Y fíjate vos que cuando estaba haciendo constelaciones, y yo además acompaño a personas en final de vida, etcétera, y también lo he hecho a través de la música, descubro que tenía un tío abuelo que en el campo de concentración era el encargado de dirigir una orquesta de músicos cuando los otros iban a la cámara de gas, donde él también terminó, pero digamos que antes de mandar la cámara de gas hacía la música. Así que me quedé medio dura de ver mm, cómo en mis ancestros ya había un acompañamiento a la muerte a través de la música, como lo hacía yo, pero de una manera tan dramática, pero al mismo tiempo sentí como yo, al hacerlo desde otro lugar, estaba como conectando, sanando, reparando algo de tanto dolor. Esto es como una anécdota, sí. pero así como la música formó parte de mi vida desde siempre, yo me formé como musicoterapeuta, digamos, hace más de 45 años o 47 años me recibí. Entonces, fue lo primero junto con la otra disciplina, que es la antropología energética, ¿no? Que es toda el estudio y el desarrollo y la explicación de dónde y hacia dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, desde el punto de vista de las energías que nos conforman. Y eso fue una base muy antigua para mí. Y luego, en el año 90 y pico, te estoy hablando de, si bien siempre yo hice cosas en relación a la música y la voz y el canto, de hecho yo viví 7 años afuera y formaba parte de un grupo que hacía música para niños en vivo. Después cuando volví acá, formé parte, yo me había formado aquí antes de irme, además de como musicoterapeuta en la educación musical, con Judith Akoshki, que fue mi madre académica en la educación musical. Luego fuimos colegas porque dábamos cursos juntos y ahora es todo, ¿no? Fue mi madre académica, es colega, pero sobre todo tenemos una amistad Mm, de 50 años. Ella es mayor que yo. Pero bueno, yo me formaba con ella en la educación musical y cuando vine a Israel a los 30, hace más de, no sé, más de 30 años, yo coordinaba el grupo que ella dirigía de ruidos y ruiditos en conciertos para niños. O sea que cantaba y tocaba para niños y eso. Ahora, después hubo un hito que marcó una diferencia en esto del trabajo con la voz, que fue cuando conocí el trabajo de Vox Mundi, dirigido por Silvia Nakache, que fue en mm, el 90 y pico, que fue hace 30 y pico de años, donde ahí realmente vi un trabajo transpersonal y multicultural con la voz y el cuerpo, y me apasioné y la seguí como cuando me apasionó con algo, la seguí, estuve en Brasil con ella, en Estados Unidos, en Mendoza, acá en Buenos Aires, cada vez que venía, si bien ella es argentina, vive en Estados Unidos, bueno, y la seguí muy, muy, muy de cerca, mientras
ejercía como musicoterapeuta con niños con distintas patologías, con bueno, distintas cosas. Me formé con ella y bueno, y después también amplié mi formación en el trabajo con la voz con una persona que trabaja todo el tema de los armónicos y hace también un trabajo de sanación con el árbol familiar y todo eso, que es Jill Pearce en Inglaterra. Mm. Así que me fui a Inglaterra a formarme con ella y todo. Y bueno, y después, y eso se fue haciendo como una nueva rama en la cual yo me dediqué, que es hace unos 30 años, de empezar a trabajar con las personas con la perspectiva de la sanación a través de la voz y la vibración. Hoy en día si alguien me dice, justamente el otro día me dijeron, yo puedo venir a trabajar con vos la voz. Entonces, yo hoy no hago trabajos específicos de musicoterapia con niños o alguien que quiere desarrollar su voz, no una profe de canto, pero si quiere hacerlo de una manera diferente, más multicultural y además combinado con constelaciones, yo a veces hago eso no como un proceso larguísimo, pero algunos encuentros para destrabar desde el mundo de las constelaciones y desde trabajos multiculturales con la voz puede pasar, aunque no es ahora, no es a lo que me estoy dedicando, sí voy haciendo como uno hace siempre en la vida. Uno va sumando las Mm. comprensiones y va haciendo la propia síntesis en cada cosa que hace, ¿verdad? Vamos, de esto también debes saber. Bueno, conclusión, hace más de 30 años que empecé a hacer este trabajo con la voz y hace unos 20 que conocí las constelaciones y donde eso fue como otro impacto, así como fue, bueno, la música como parte de mi vida y la antropología energética es un saber que me acompaña siempre y es muy importante y también lo despliego. Las constelaciones familiares marcaron otro momento, donde yo me acerqué simplemente porque fui a un encuentro individual con una terapeuta y hizo un movimiento que me quedé muy impresionada del efecto que tuvo en mí. Y ahí empecé a incursionar, empecé a ir a talleres y me apasioné tanto que iba todas las semanas durante un año y después empecé a formarme en lo que era el Centro Hellinger, que hoy es el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares, donde yo además soy docente hoy en día. Ujú. Me empecé a formar ahí, pero como una forma de trabajo interior. O sea, yo no buscaba ser facilitadora. Yo no pensé jamás que iba a trabajar coordinando constelaciones ni en forma individual ni grupal. Yo lo hice como un proceso personal, pero me apasioné tanto que me formé ahí varios años, luego me formé también las veces que vino Hellinger, el creador de esto, a Argentina, fui 2 semanas enteras a Chascomús y otra semana entera a Chascomús, completando eso, me formé en individual, cómo se aplica en lo individual, con una persona especializada en eso, que es Eduardo Faín, me formé hace mucho con él, me formé con Malpica y otros en lo que es la aplicación a niños y al trabajo en pedagogía. O sea, me apasioné y sin darme cuenta, un día estaba, una amiga me dice que la conocí en la formación, bueno, vení que vamos a tal iglesia en el Parque Pereira Iraola y vamos a dar un taller. Yo me estaba formando, fuimos a un taller para la gente de la iglesia, qué sé yo, y ahí empecé una vez por mes a dar talleres ahí. Y después alguien se enteró, a la hija de una amiga le hice una constelación individual y ella, que era médica, me empezó a mandar personas porque vio el efecto que tenía. Y bueno, sin darme cuenta, viste cómo es en la vida, Sí. que uno un poco elige y un poco es llevado. Lo que sí tenía claro siempre, que todo lo que yo hice siempre fue para tratar de ser lo más fiel a lo que yo soy e irradiar la luz que yo creo que cada uno tiene, de manera que a quien le venga bien se acerque y la tome. Y también ayudar a las personas a conectar con su propia luz, con su propia esencia y con aquello, y poder ir sacando aquellas capas que no pertenecen, ya sea por educación de la infancia, por las voces de la maestra que dijo vos no podés, por cuestiones ancestrales, todas esas se linkean porque un trauma linkea con el otro, un duelo linkea con el otro, entonces trabajando alguno de esos se puede movilizar todo eso para ir por la vida, digamos, un poco más livianos, de alguna Mm. manera poder ir caminando, poder ir sacando piedras de nuestras mochilas que no nos corresponden llevar. No sé si te contesto a tu pregunta. Sí, 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 sí. De todos modos, también siempre es muy rico escuchar el recorrido y que, como vos decís, se va armando, se va construyendo. Yo tuve la suerte hace muchos años de participar de una constelación donde vos estabas. En ese momento estaba Felisa y vos acompañabas con música. Digo acompañabas porque la propuesta era así, era como que vos en algún momento te ibas a sumar. Y era algo novedoso en ese momento, ¿no? Y desde mí yo puedo
decir que realmente fue una experiencia muy hermosa y muy distinta en términos de... A veces el espacio de constelaciones es un espacio muy duro para observar, para vivenciar, y la música, bueno, lo transformaba todo. Era un espacio para unir un montón de cuestiones que tal vez no se podían decir en palabras. Me acuerdo que quedé como muy impactada de eso y no sé si sigue... O sea, si en los espacios de constelaciones se plantea la presencia de la música, no sé si es algo habitual hoy por hoy, pero bueno, quería saber desde vos qué es lo que sentís que le aporta la música al espacio de constelaciones. Sí, no, no te diría que es algo habitual. Lo habitual no es sin música. Mm, Eso no quiere decir que yo sea la única que incluye claro. música. Yo en mis talleres siempre incluyo vibración, sonidos, música, pero Felisa Chalkov, que es una gran amiga de toda la vida, de quien yo recibí, te diría, aún hace, no sé, 40 y pico de años, las primeras veces que yo bailé las danzas del mundo, que es un movimiento que existe acá, que yo también fui facilitadora, las conocí a través de Felisa. Mm, Después conformamos las dos un grupo que hacíamos danza del mundo, ella es psicóloga y es facilitadora en constelaciones. Y es una de las personas, mira, te cuento algo, yo después de muchos años de no verla, me la reencontré en un lugar y le digo, te estoy hablando hace 20 y pico de años, y le digo, habíamos dejado de vernos y le digo, Feli, qué lindo verte. Y me dice, ¿cómo estás? Me preguntó algunas cosas, le conté algo de lo que era en ese momento una relación de pareja y la relación con su hija, y ella me dice, ahí hay un desorden. Cuando me dice la palabra desorden, yo me quedo así como diciendo, ¿de qué está hablando? Porque uno piensa desordenar la ropa, desordenar los libros, desordenar la ajá, cabeza, pero desordenar las relaciones, hay un desorden. Bueno, y me quedé ahí como picando de qué está hablando, y después hablamos un poco, bueno, continuamos en relación, y a tal punto que ella era, muchísimos años fue coordinadora de grupos ¿cómo se llama? En el programa de salud mental barrial del Piróbano, donde hay muchos espacios gratuitos, y ella coordinaba ese ahí en Coglan. Entonces, yo, aún antes de recibirme, ella fue una de las personas que me inspiró para estudiar constelaciones también, ¿no? O mm, sea, porque las conocí un poco no a través de ella, a través de otras personas, pero también a través de ella. Y me inspiró no solo eso, sino que en un tiempo yo fui docente de la escuela que ella coordina, que se llama EVI, Espacio Vincular Integrativo, y yo ahí enseñé constelaciones. Ahora enseño solamente en el centro latinoamericano, pero enseñé antes en otros lugares también. Y cuando Feli me invita al Pirovano, me invita a hacer música en sus talleres, porque Feli siempre amó la música. Bueno, la cuestión es que yo empiezo a hacer música con ella. Ahora te voy a hablar del efecto de la música en las constelaciones, que es tu pregunta, pero te estoy contextualizando esto un poco, donde primero hice música para los talleres de Feli, le estoy eternamente agradecida. Pasé a ser como una, no me acuerdo si se llama ayudante o qué, en el Pirovano, y después Feli dejó el Pirovano, y después de un tiempo yo pasé a coordinar un taller que se llamaba Constelaciones con Música en el Pirovano, donde yo hacía las dos cosas como hago ahora, ¿no? mm. Pero ya ahí ya me había terminado de formar como facilitadora en constelaciones. Entonces, como vos decís, la música tiene un efecto tremendo. Por lo que yo puedo ver, las personas que coordinamos las constelaciones, más allá de la música, tenemos dos posiciones. Hay cosas en común y cosas diferentes. Una de las cosas diferentes es que hay personas que se centran mucho en la persona que consulta y todo lo que le pasa a ella y a la constelación. Ujú. Y hay otras personas como Feli o como yo que tenemos muy, muy en cuenta a todo el grupo. Sí, es cierto. O Sí. sea, si bien todo el grupo siempre, todos hablan de que el grupo es importante, hay personas que no están atentas especialmente al grupo. Y te hablo, no de personas, te hablo de referentes también en constelaciones. O sea, que no Claro. es una cosa de los estudiantes, es también de referentes, son formas. Yo tengo muy en cuenta todo el grupo, y además considero que el trabajo de constelaciones es un trabajo vibratorio. Entonces, de alguna manera, sumarle a eso la música, que es vibración, para mí potencia. Entonces, una de las posibilidades es potenciar una escena con alguna música afín a lo que está pasando. Potencia el efecto de esa escena. También muchas veces hago participar a todo el grupo, y eso también refuerza y potencia lo que es el campo de fuerzas que se está generando para que se despliegue esa constelación. A veces la música
puede, hay escenas donde parece que está todo quieto, que nada se mueve, y eso puede ser porque hay secretos en el sistema u otra cosa. Un sonido o un canto de armónicos que abre los sonidos inaudibles, muchas veces ayuda y favorece a que algo se empiece a mostrar. A veces hay situaciones de violencia en el sistema y por ahí, en lugar de poner a los perpetradores, a las víctimas, que también es una opción, a veces yo pego un grito o canto un canto africano X o invito a todos a pararse y hacer un sonido, y eso es increíble como inmediatamente produce un movimiento. Además, a raíz de todo esto, por ejemplo, me acuerdo que en un momento pensé, ¿cómo hago para acordarme esta frase de Hellinger, ¿no? Tomo la vida al precio que a todos les costó, etcétera. Y yo dije, ya se le pongo música. Estoy hablando hace, no sé, 18 años. Entonces hay algunos conceptos de las constelaciones que a mí me interesan, como que todos somos uno, las palabras mágicas, gracias, por favor, sí. Esa poesía de Hellinger, a las cuales yo le puse músicas sencillas que en algún momento, si yo siento que es pertinente al trabajo o al trabajo personal, porque hay momentos en que la constelación la hace cada uno o el trabajo sistémico la hace en su visualización, y a eso le sumamos a veces un canto, un sonido, un cuenco, lo que sea, y a veces la canción es una forma de materializar el contenido de esas palabras con el agregado del sonido y la música. Pero obviamente no es que yo tenga un plan preestablecido de lo que voy a hacer. A veces sí me pasa que antes de un taller siento que hay un canto inspirador. A veces no, pero a veces siento que hay un canto o sonido inspirador. Entonces por ahí hasta de entrada traigo un canto. No es que yo me pongo a cantar, les invito a cantar algo que siento que nos va a inspirar en el taller, por ejemplo. Para mí es impresionante el efecto de la música en los encuentros de constelaciones. Pero te admito, Magali, que puede ser, y sé de hay personas que no les gusta, porque dicen, yo no vengo a hacer musicoterapia, yo... Pero bueno, como yo, además de las constelaciones que hago en el Centro Latinoamericano de Constelaciones, en el interior, en el exterior, en donde me inviten, hago también en mi lugar, también me adapto un poco al lugar. Si bien casi siempre incluyo algo de música o sonido, por ahí en mi lugar lo hago con más libertad porque sé que no va a perturbar tanto a, no sé, una Claro. cosa así. Sí, sí, sí. Pero en todos lados, en realidad, esto entre paréntesis, porque en realidad me doy cuenta que yo me respeto bastante, a pesar de que hay gente que puede no gustarle lo que yo haga, porque, bueno, siempre puede haber alguien que no le guste, ¿no? Sí, sí. Ahora que vos lo mencionás, recuerdo esto. Esto es una de las cosas que más me sorprendieron bueno, y me hicieron entrar en contacto, que a través de la música, de los trabajos que iban surgiendo durante la jornada, la participación de todo el grupo, sí, potenciaba el trabajo de una manera que yo no había visto antes. Y creo, bueno, un poco de esto que vos hablabas, ¿no? Como que la vibración genera conexión con, con el propio ser y con el entorno. Y me interesaría indagar un poco más en esto que vos mencionaste al principio, y cada tanto lo venís diciendo, esto de que los cantos interculturales, los diferentes cantos del mundo, ¿qué sería el aporte de estos cantos que no sean los cantos específicamente donde la persona se crió, ¿no? Porque he escuchado, ¿no? Como diferentes corrientes de esto, ¿no? Trabajar con la música de la cultura propia, no es lo mismo que trabajar con otras culturas, pero vos lo incluís todo. Claro, claro, si vos estás trabajando con un paciente en musicoterapia y vos te formaste en esa disciplina y vos te habrás acordado, porque vos fuiste alumna mía en la UBA, ¿verdad? Es verdad, sí. Y vos te habrás acordado que si bien mi materia no tenía nada que ver con esto, porque era la evolución de la parte expresiva y perceptiva, etcétera, desde el nacimiento hasta la muerte, y era todo eso, yo aquí y allá me echaba algo diferente, ¿viste? Algo multicultural, algo Ujú. energético. O sea, me traía a mí misma en mis otros aspectos, aunque la línea en general era más por ahí psicoanalítica, que también es algo importante para mí. Entonces, vos viste que yo ahí lo incluía. Entonces, cuando uno está haciendo musicoterapia tradicionalmente, obviamente uno hace una anamnesis de la historia de vida, de los gustos, de las músicas que escuchaba, de la música del sistema, de la familia, porque
sabemos que ahí hay una puerta de entrada increíble para el mundo de la persona y está genial, pero lo multicultural las distintas culturas nos traen otros elementos. Por ejemplo, una vez en un congreso me acuerdo que una persona comentó cómo le había sorprendido que para los africanos no, la palabra música implica mover el cuerpo, no se pueden imaginar música sin mover el cuerpo. Y a través del movimiento y la música y el canto y el ritmo marcado por los tambores, lo que sea, se puede llegar a un estado transpersonal, de trance. Sí. Pero vos vas a Japón, a la persona que toca esa flauta yakuhashi, y no concibe la música si no es en la quietud, porque ese sonido lo lleva a un estado de, también transpersonal, pero desde el silencio interior y la quietud y ese sonido de la flauta que lo va como traspasando a otros lugares. Y así como eso, están los ragas en la India, están los mantras, están los cantos de las distintas culturas de los pueblos originarios. Y para mí, cada cultura, cada liturgia mueve algo que puede llegar muy profundo en determinado momento del proceso personal de la persona, de su desarrollo personal. Y esto no sé exactamente si es hablando de una frecuencia de esa música, no de la frecuencia de un sonido, sino de una frecuencia general que genera la música, el impacto que hace en nuestro sistema, porque somos todos humanos, estamos conectados. También podría tener que ver, según la posición que cada uno piensa la vida, con algo que se dispare. Si uno piensa que quizás hubo otras vidas, con eso se puede estar disparando memorias que también requieren ser vistas o sanadas. O sea que yo, en mi experiencia, los distintos cantos usados o en un grupo o una persona en determinado momento generan estados diferentes, sensaciones, emociones, algunas comunes al grupo. Si todos cantamos un mantra un rato, es probable que algo sea en común. Y algunas en forma personal, uno se va a sentir feliz ahí, el otro se va a sentir molesto. Y es importante respetar eso. Entonces, para mí es muy rico cuando uno primero se permitió vivenciar. Por ejemplo, sabemos que en la India hay distintas escalas que dan origen a distintos ragas y que se cantan según la estación, según la hora del día. Así que ahí se piensa no solamente que otra cultura nos va a dar otro impacto, sino que otra escala. Si pongo el semitono acá o allá, ya va a ser un impacto sobre mí diferente. Hay una que es del amanecer. Así que imagínate, porque estamos conectados nosotros con la naturaleza, con nosotros humanos, con todo. Entonces, para mí es una gran riqueza lo que pueden traer los cantos de distintas culturas. Obviamente, como todo, yo te hablaría también de lo que es el peligro de lo musical. Por ahí de eso no se habla. No, Parece es que se verdad. habla siempre del beneficio. Sí. Y yo te lo voy a traer, lo del peligro, especialmente, aunque no me lo hayas preguntado, si vos querés. Sí, sí, me interesa, claro. Sí, sí, es algo que Y te no. lo traigo como una experiencia personal, Ujú. con algo que está muy de moda. Porque yo, si vos ves acá mi lugar, tengo cuencos de metal, tengo cuencos de cuarzo gigantes, amo los cuencos, pero las personas me dicen, vos si haces terapia vibracional con cuencos y lo pones en el cuerpo, le digo, yo no lo hago y tampoco voy a hacérmelo a mí, salvo que conozca a alguien muy especial y te voy a decir por qué. Hoy está muy de moda y es muy fácil acceder a eso, porque es fácil de tocar los cuencos, es Ujú. fácil ponerlos sobre el cuerpo, es fácil generar un clima así de transportarse. Antes de que estuvieran tan de moda los cuencos, una persona que conocía mi actividad, un hombre, me dice, yo quiero que conozcas algo. Y se viene a mi lugar y me trae 10 cuencos de distintos tamaños. Los ubica, me dice, vos acostate que yo voy a tocar. Yo me acuesto y siento una vibración tremenda y un impacto tremendo, pero sentía que había un poquito de exceso en la intensidad, para mi gusto, pero me entregué a la experiencia. Mm. Y a los 3 días me estalló el ovario, ¿entendés? Y yo dije, o sea, en realidad era un folículo que salió y se rompió y estalló, tuve que estar en cama un mes. No te voy a decir que los cuencos me rompieron el tejido, pero pueden romper tejidos. O sea, vos sabés
que un cantante, si canta en la frecuencia de la copa, una soprano, por ejemplo, se va a romper la copa por afinidad de frecuencia. O sea que el sonido puede restaurar un órgano como sonido y puede romper un órgano. Mm, Yo tuve la experiencia personal y ahí me di cuenta de lo que mi profesor del tema de energías, el profesor Severio, habla mm, del cuidado que hay que tener, que no se puede hacer cualquier cosa porque yo intuitivamente siento, le pongo acá, le pongo acá, porque, digamos, está bien hacerlo con intuición, con estudio, investigando mucho el tema y con un gran respeto. Y hasta quizás antes de hacerlo, no sé si invocar o conectarse con algo más grande para decir que sea guiado hacia realmente un buen lugar y no haga, porque el poder del sonido puede ser también no solamente de construir, sino de destruir. Me acuerdo una historia bíblica, ¿no? Creo que eran las murallas de Jericó, que venían todos caminando, caminando, y el ritmo del caminar hizo que se destruyan las mm, murallas, una cosa así, ¿no? Y puede pasar con nuestros órganos también. mm, Así que ahí traigo el tema de que los cantos del mundo y la música de distintas culturas, todo es hermoso, pero todo en la vida, todo a su vez lo hermoso, hay que usarlo con discernimiento, con formación, con intuición, con mucha conexión conmigo y con el otro, mm. con mucho cuidado, con mucho respeto por la herramienta y las constelaciones ni que hablar, más que hoy somos muchísimos, por suerte, los que constelamos y los que transmitimos esto, ni que hablar que hay que cuidar mucho con quién uno va a hacerlo, porque hay cursos de 3 meses que, Sí. bueno, puede ser constelador, ¿entendés? Sí, 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 está bueno que menciones esto porque hoy por hoy hay mucho espacio de sanación que está guiado por gente que tal vez tiene muy buena intención, ¿no? Pero sí, estas formaciones rápidas, ¿no? Que ofrecen como incluso prometen soluciones, como algo a ser reparado instantáneamente, ¿no? Y bueno, instalan una idea errónea, tal vez un poquito incluso comercial, obedeciendo a estas épocas, ¿no? En vez de conectar con un proceso y bueno, como vos decías, con algo mucho más grande que Para incluso, más grande, si hace falta supervisar el propio trabajo sí, con claro. alguien con más experiencia, si es necesario, o con un colega. O sea, tomarlo como que es algo, aunque parezca sencillo, es algo serio, es algo que uno está tocando fibras muy íntimas del Mm, otro, aunque no hable, aunque sea solo vibracional, pero no por eso es menos importante o menos sí, impactante. sí, sí, En eso sí. yo soy muy, muy, muy cuidadosa, muy respetuosa y pido que se sea así. Cuando enseño a los alumnos, todo primero que nada, a diferencia de otros abordajes donde uno puede estudiar una técnica y aplicarla, yo creo que, por lo menos en lo que yo hago, primero es el trabajo interior, Mm, que aquel que va a trabajar con un otro esté en contacto consigo mismo, trabaje sus temas pendientes, experimente en sí mismo lo que va a hacer con el otro, lo haya experimentado en algún momento para conocerlo bien, eso como principio, ¿no? sin duda, sí, sí, sí. Recordaba hace un ratito mi participación en este espacio de Cantos hacia la Paz, que yo tuve la oportunidad de participar en unos grupos online y recuerdo en ese momento que surgía mucho en el grupo, lo traigo a raíz de lo que veníamos hablando, el nudo en la garganta. Eh, y, mm, y bueno, me acuerdo que se hablaba mucho sobre eso, sobre la sensación de tener un nudo en la garganta. Muchas de las mujeres compartían esa sensación y que hacia el final del trabajo ya no lo sentían o que gracias al trabajo habían podido incluso tomar contacto con ese nudo en la garganta del que no se habían percatado. Eh, y, mm, lo vi surgir en varias oportunidades, ¿no? Y trabajarlo, vos lo abordás de distintas maneras, y cómo a veces está planteado también esto, ¿no? Como cantar esto para sacar el nudo en la garganta. Eh, Sí, primero, como vos decís, lo que vos traes me trae dos escenas. mm, Uno es lo específico que estás trayendo de contenido, que es el tema del nudo en la garganta, y otro es los encuentros online. Empiezo por lo último que decís, el nudo en la garganta, como todo aquello que aparece en nosotros, lo primero que requiere es darle lugar.
es no pensar que es algo malo que me lo tengo que sacar de encima, sino pensar que acá hay un mensaje que se me está dando y lo primero que me pide eso, sea una sensación física, sea una emoción, es decir, ok, te veo, te doy un lugar, veremos de qué se trata. Entonces, primero es eso, porque uno se resiste al Ujú. malestar. Y además muchas veces lo juzga o se juzga. Entonces, ir soltando ese juicio, decir esto está, esto es. Y después se pueden usar herramientas para que eso se vaya, digamos, moviendo, obviamente. Y no siempre es un canto, a veces es un trabajo con sonido, con una M, Mm. con el contacto con la mano en el lugar, ¿no? Hay que ver, pero obviamente el trabajo con la vibración puede ayudar. Esto del nudo de la garganta sería por ahí lo más común en aquellos que no cantan. No, yo no tengo acá un ladrillo, un nudo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, como dicen, la distancia entre el cerebro y el corazón es la más corta físicamente y es la más difícil, la más larga para llegar. Y de alguna manera, nuestra cabeza, sobre todo en Occidente, está muy grande. Mi cabeza es grande, pero además de grande físicamente, energéticamente tenemos una cabeza muy grande, muy pensante y a veces Mm. estamos en desconexión con el cuerpo. Y estos trabajos multiculturales, como incluyen mucho el cuerpo, permiten que se vaya como linkeando y conectando el mente, corazón, mente, cuerpo, cuerpo, mente. O sea, de hecho, en otras culturas la mente está en el corazón y hay cantos especiales que unen con mantras la mente, el cuerpo, el corazón, etcétera. Así que todo eso puede ayudar, sobre todo si uno busca un espacio donde es recibido con amorosidad y cuidado. Y no nuevamente para vos no cantes o mover la boca, esas cosas, ¿no? Y otro tema que mencionaste es lo online. De hecho, hoy estamos acá. Yo supongo que vos antes de la pandemia no hacías estos podcasts con Zoom, supongo yo, va, no sé. Pero En yo no, realidad, sí, empecé después, pero hoy por hoy es muy difícil lograr la presencialidad. tal cual. Y yo a mí lo que me pasó es cuando empezó la pandemia, yo estaba justo tomando clases de computación y estaba aprendiendo sobre Zoom, sobre Instagram, estaba aprendiendo. Entonces, en un momento dije, bueno, se terminó todo, dije no, y mandé y armé un flyer, o alguien me lo armó, y invité a 3 espacios gratuitos en ese momento, porque ni sabía lo que iba a hacer. Uno era constelaciones online, otro era un trabajo con la voz online y otro era antropología energética online, que como todo el mundo tenía miedo a la muerte, dije, es la oportunidad. Dije, voy a hablar, hablemos de la muerte, se llama. Para mi sorpresa, el que era de antropología energética, hablemos de la muerte, hubo como 150 Se personas, llenó, claro. tuve que dividirlo en dos. Pero en constelaciones hubo mucho y en la voz también porque no había tanta oferta como ahora. Para mí, ese movimiento online vino para quedarse, donde no reemplaza la presencialidad, pero suma Mm. posibilidades increíbles. Yo hago constelaciones online, hago constelaciones a personas que están, una vez le hice una que estaba en Japón, Claro. otra en Finlandia, o sea que en forma individual a través de Zoom, ¿no? Y hasta el trabajo con la voz, que uno dice, ¿cómo vas a cantar si todo va a destiempo? Yo dije, bueno, no hay otra opción, lo vamos a generar. Y vos, se dio que vos viniste, ¿no? No sé lo que voy a hacer, no sé cómo, pero yo el espacio lo doy. Cantaremos juntos en un momento, en otro momento con micrófono abierto, otro cerrado, otro de a uno. Veremos, pero esto no nos vamos a privar. Y lo que nos dimos cuenta es que lo online, a pesar que es diferente y no te puedo abrazar físicamente, da la posibilidad de otro tipo de abrazo y de conexión. Y así que en todas las áreas, en las 3 áreas, en antropología energética y en constelaciones, que lo combino con música, siguen los espacios online. Vino para quedarse, como decimos. Y para mí fue increíble porque en antropología energética, que yo vengo dando cursos desde hace más de 40 y pico de años, acá y afuera, por ahí, cuando daba presencial en el 11 en la Fundación Severio, venían 7, venían 9, venían 8, venían 10, venían 15. Y de repente esta herramienta permite que haya 100, que haya Claro. 80, que haya 30, que haya personas que estudien un curso de 8 clases que doy sobre cómo, de dónde vienen las energías, hacia dónde, qué pasa con la muerte. Hay todo tipo de opciones que se agregaron a partir del online. Así que es bueno Claro. que lo trajiste porque creo que a vos también te debe haber pasado eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como vos decís, no reemplaza la presencialidad, pero em, m- permite muchas más conexiones. También creo que nos puso a prueba la creatividad y lo sigue haciendo. Y sí, mantener
más redes, ¿no? O sea, seguir generando que el uno a uno no quedó solamente instalado, sino que también se pudo potenciar esta cuestión de los grupos y acortar distancias. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. Con todo este trabajo multicultural, lo que más me gustó, aunque he hecho después también algunas, digamos, experiencias con métodos muy interesantes que incluyen el cuerpo y todo, lo que más me gustó en este abordaje que conocí con Silvia es lo que yo llamaría el canto natural, que es, obviamente, también trabajar la voz, también hacer distintos ejercicios para abrirlo, para permitir que fluya, para conectar con el cuerpo, pero no poner el cuerpo así, poner el aire acá, sacar, poner, sino más ver cómo hacer para que todo el cuerpo sea un instrumento que canta y no sentir que, bueno, tengo que cantar desde acá y hasta acá y después y poner a casa. Obviamente yo formo parte de un coro y me encanta y amo ese coro y en el coro a veces me dicen, bueno, apoyen esto, está el concepto, ¿no? De sostener, y yo incluyo todo en lo que cuando yo hago la música, por ejemplo, con el coro, pero a mí me gusta, te diría, lo que más me gusta es esto, es recuperar la idea de que quien tiene voz puede cantar Mm. y más que sumar técnicas para poner el cuerpo de una manera o el aire en algún lugar, sería más eh, liberar todo aquello que impide que la voz salga y que fluya desde la punta del pie y desde el periné y desde las manos y desde todo, como que el cuerpo como un instrumento total que se expresa. Eso es lo que a mí más me resuena y me gusta. Coincido muchísimo con esto de la posibilidad de que todas las personas podemos y pueden cantar, porque muchas veces esto se pierde y a veces se pierde por entrar a tomar una clase de canto. Eh, y bueno, también me interesaba mucho tu aporte como musicoterapeuta, porque mucha gente teme acercarse a la musicoterapia por no saber música, por no saber cantar. No, yo diría lo siguiente, no, al contrario, acercarse a la musicoterapia me parece que es maravilloso, pero como siempre, como acercarse a las constelaciones, como acercarse a la antropología energética, como acercarse a todas las disciplinas maravillosas que existen también, pero la musicoterapia, obvio, pero sí hay que, más que temer acercarse a la musicoterapia, elegir a la persona que a mí me da confianza como para abrir mi corazón. Mm. Porque es real que cantar, que sacar la voz es desnudarse. Hay personas que no pueden, pero yo les digo, yo te entiendo, porque es desnudarte. Y me dicen, sí, como si le hubiera puesto la palabra, que sacar la voz es desnudarse. Entonces uno no se desnuda frente a cualquier persona. Entonces, ante la posibilidad de sacar algo que trae esta sensación de desnudez y de vulnerabilidad, simplemente uno tiene que escuchar o tener varias entrevistas con personas para elegir a alguien con quien uno se pueda sentir suficientemente cómodo, como para hacer un proceso que quizás en algún momento lo incomoda, pero como tiene confianza en el otro, lo atraviesa y eso le aporta un montón. Así que obviamente la musicoterapia no es ni para músicos ni para quien sabe música, al contrario, ¿no? Me parece que es buenísimo para Mm. todas las personas que se sientan con deseos de explorarlo. Solo tienen que elegir, porque uno a veces dice, tengo que elegir si quiero la musicoterapia, no sé, conductual, analítica, de esto, o sea, un tipo de musicoterapia. Y yo digo, más que el tipo de musicoterapia, es al musicoterapeuta, Claro. es a la persona, y para mí no me importa tanto qué herramienta va a usar, sino cómo es la persona que está Mm. conduciendo el tratamiento o el encuentro. Esa es mi Totalmente. posición, por lo menos. En Sí, sí, todo, sí. también en las constelaciones, ¿no? Hay distintas maneras de hacer las constelaciones sobre una base común, pero es muy importante que la persona seleccione a alguien que sienta que le da confianza por su recorrido y formación y que además siente que puede entablar una relación, pues son dos cosas. Uno, una persona que a uno le parece que es alguien sólido, pero también que yo conecto. Pues si es, Mm. es como ir a alguien que es un excelente psicólogo o médico, pero me dice cosas que me angustian más que otra cosa, porque aunque sea excelente, no hay conexión, no hay una mirada muy amorosa o respetuosa hacia lo que yo necesito. ¿No? Sí, bueno, en Argentina se dice que
hacemos mucho terapia, ¿no? Como que vamos a terapia y esto contrasta con otras partes del mundo donde hacer terapia es tabú, y no se habla de eso o directamente la persona no recurre a un espacio terapéutico. Pero acá en Argentina es muy común decir, no, tenés que ver a quién elegís, qué psicólogo, qué psicóloga, ¿no? Como que no te quedes con la primera impresión. Eso se dice mucho, ¿no? Como que te va a llevar un tiempo tal vez encontrar a la persona y es bueno que lo menciones porque por ahí con la musicoterapia no se piensa igual, ¿no? Como que... Sí, una vez alguien me dijo, yo hablando de un psicoanalista, me dice, sí, encontrar un psicoanalista, hablaba de eso, ¿no? Es como encontrar una pareja, es más importante que encontrar una buena pareja. Y yo le dije, mi idea es otra. Mi idea es que cuando vos vas a alguien, que puede ser un terapeuta, o a veces puede ser un podólogo, o un masajista, o un musicoterapeuta, para eso específico que buscas, mi idea es que yo lo que tengo que hacer es sentir, llegué a casa. Mm. Llegué a casa es, llegué adentro mío, llegué a un lugar donde yo me quiero quedar. No es que busco una pareja en ese sentido, sino acá puedo respirar, acá me puedo quedar, llegué a casa. Eso es mi idea también cuando uno busca un terapeuta, es decir, acá llegué a casa. Por lo menos es mi sentir hoy. Sí. Y vos decís, también coincido plenamente, em, expresarse con la voz es desnudarse. Y es difícil la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué para vos es así? ¿Qué pensás? Mira, yo pienso primero que nada que la voz, no pienso, sé que la Mm, voz es como la huella digital, mm, es algo absolutamente único de cada uno. Por otro lado, como yo digo a veces en los cursos, es lo más inmaterial de lo material. Nuestra materia es materia, pero materia sutil, y es lo más material del mundo inmaterial, como que además produce la posibilidad de conexión con otros mundos, por decir de una manera, sutiles, donde la voz es más material que eso, es lo más material de esos mundos invisibles e inmateriales. Entonces, eso se me viene como decirte, pero ¿por qué es desnudar? Porque es algo tan propio, único y personal, y además creo que porque en esta cultura no estamos habituados a sacarlo. Porque también es cierto, si vos vas a África y la gente en algún pueblo van desnudos en la calle, solamente con una bombachita o algo así, no van a darle una especial importancia a la desnudez, o tal cual. si vas a una playa de nudistas. Pero si nadie va desnudo y alguien va desnudo, hey, acá es lo mismo. En una época parecía que cuando empezaron los especialistas, que la voz era para especialistas. Pero cuando vos ves las imágenes del siglos pasados de las iglesias, están todos con la Sí, boca abierta. ¿Y por qué? Es porque cantaban. Entonces, cuando el canto era parte de lo cotidiano, quizás ahí no estaba hasta desnudez, pero con esto de la especialización está buenísimo en un sentido y en otro perdimos la naturalidad de mostrar eso, como si fuera algo, pero más que eso no te puedo decir, pero es una sensación muy fuerte la que tengo, que cantar en mucha gente es un sentir de desnudez. Y puede ser por la falta de hábito, de lugar y de receptividad en esta sociedad de las voces de todo el mundo. mm, Puede ser por eso, aunque no te lo puedo asegurar, pero está buena la pregunta para dejarla mm. flotando. Bueno, gracias Ruth, un placer escucharte, gracias por compartir toda tu experiencia, todos los espacios que fuiste explorando y haciendo que confluyan y bueno, y por poder espiar un ratito de este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Fue un placer charlar de esto y por tu interés en las cosas que hago. Y así termina la charla que tuvimos con Silvia. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de sus cursos y de su trabajo con la voz. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.